Hola, te propongo para empezar que hagamos un ejercicio. Piensa en una relación de pareja o de amigos o colegas que conozcas y que te parezca envidiable en todo el sentido de la palabra. ¿La tienes? Bueno, para mí, los esposos Weasley en Harry Potter son el ejemplo de una pareja envidiable y el mamá y el papá de la familia Ingalls también lo son. ¿Y me creerías si te digo esas relaciones profundas y significativas que recuerdas y que tienes como ejemplo se mantienen en pie gracias a tres pilares fundamentales que casi cualquier persona puede desarrollar, pero lamentablemente la mayoría solemos echar en saco roto? Y como probablemente ya te lo esperabas, en este último video pienso revelarte cuáles son y cómo puedes empezar a desarrollarlas para que estés en capacidad de transformar cualquier relación, tanto personal como profesional, en una relación realmente significativa y verdaderamente profunda. Por eso quiero darte la bienvenida a nuestro tercer y último video de preparación para nuestro seminario de comunicación trascendente que está ya cada vez más cerca. Y como te conté en los videos anteriores, en este evento de 3 días aprenderemos juntos cómo cultivar algo muy importante, relaciones más profundas, genuinas y verdaderamente equilibradas. Y además veremos cómo la clave para todo esto está en estos tres pilares o tres prácticas fundamentales que voy a enseñarte en este video y guiarán cada una de tus interacciones. Por eso es muy importante que desde ya empieces a asimilar de qué se trata cada una de estas prácticas y por qué son innegociables si realmente quieres incrementar la calidad y profundidad de tus relaciones. Pero antes de entrar en materia, quiero aventurarme a hacerte una invitación. Si desde el momento en que conociste esta propuesta de comunicación trascendente, pensaste, caramba, esta es la forma en la que yo quiero relacionarme con el mundo. Si ya encontraste sentido en este modelo de comunicación y de conexión y te gustaría profundizar más allá de la introducción de este sistema de comunicación que yo he llamado comunicación trascendente, te motivo a sumarte a la tercera cohorte de nuestro programa de formación de comunicación trascendente que se inicia en muy pocas semanas. Se trata de un proceso de aprendizaje acompañado de 10 semanas en el que recibirás un maletín lleno de herramientas que te permitirán ver, sentir, fomentar y practicar la comunicación desde el mismo ser, más allá de lo que tú dices y haces. Si te suena la idea, te sugiero hablar con el equipo para que te puedan dar absolutamente toda la información, pero hazlo apenas termines el video, porque lo que tengo para contarte hoy te va a dejar como el de la foto. Así, más o menos, te va a dejar. Pero espero no te sorprendas en esta que es la lección número 3, el video número 3 de estos videos de preparación de cara a de cara al seminario no nada, de cara al seminario de comunicación trascendente y que se llama autenticidad, conexión y empoderamiento, las tres disciplinas fundamentales de la comunicación trascendente. Nuestro foco, el mío especialmente, es mostrarte que estos tres, autenticidad, conexión y empoderamiento, son los pilares sobre los que se pueden sostener relaciones más profundas y significativas. Ese es el primer punto. Otro foco para este video es que la autenticidad es la base de la confianza. Ponte a pensar, las personas confían en personas que son auténticas, porque al expresar nuestra verdad interna sin máscaras,
generamos confianza y así podemos construir relaciones más sinceras y auténticas. Y el otro detalle es que la conexión va más allá de lo superficial. No es solo compartir palabras, sino también emociones y un punto fundamental, como ya lo hemos visto en el video anterior, energía. Y esto crea un vínculo invisible que permite que las relaciones crezcan a un nivel muchísimo más profundo. Y el último foco de este video es que el empoderamiento personal es la base para el equilibrio relacional. Entonces, con todo esto, empecemos respondiendo a tres preguntas. Primera, puedes apuntar la respuesta en tu cuaderno. ¿Qué te impide ser completamente honesto y auténtico en tus interacciones más importantes? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo podrías crear un espacio de mayor apertura y escucha mutua en tus relaciones? Y tercero, ¿de qué manera podrías expresarte de manera más asertiva, más conectada, pero respetando tus necesidades y también la de los demás? Estas son tres preguntas que encuadran la tremenda importancia de estas tres prácticas de la comunicación trascendente: la autenticidad, la conexión y el empoderamiento. Para esto es muy importante ver que desde la vía integral y desde todos los productos de facilitación integral, comunicación trascendente, tomamos como base esto que son los cuadrantes de la teoría integral. Básicamente, esta teoría nos muestra que la realidad puede ser vista, percibida, enmarcada en cuatro grandes dimensiones. La dimensión del ser, el quién, el individual interior; la dimensión del hacer o del crecer, el qué, el cuadrante individual exterior; la dimensión del por qué o el interser, que es el cuadrante colectivo interior; y la dimensión del transformar o del cómo, que es el cuadrante colectivo exterior. Y es ahí donde entran estas tres prácticas de la comunicación trascendente. La autenticidad tiene que ver con el ser, la conexión con el interser y el empoderamiento con el crecer y con el transformar. Dicho esto, veamos un poco más detalle de las definiciones. ¿De qué se trata cuando hablamos de autenticidad? Estamos refiriéndonos a la capacidad de expresar nuestras emociones, pensamientos y necesidades de manera genuina y honesta. Cuando somos auténticos, esto tiene que ver con nuestra vulnerabilidad. Y cuando somos vulnerables genuinamente, esto habilita un espacio para la confianza. Y esta autenticidad es la base que permite que una conexión ocurra. ¿Por qué? Porque genera apertura hacia el otro. La conexión como primer componente la autenticidad como primer componente da paso a la conexión. Y la conexión surge cuando nos abrimos al otro y creamos un ambiente de escucha mutua y profunda. Tengan en cuenta que esta conexión no depende de estar juntos físicamente, sino de que ambos se sientan vistos y escuchados sin juicios. Es realmente estar presentes, recuerda el primer video, y vulnerables. Esto logra construir una resonancia emocional que fortalece el vínculo. Y por último, después de la conexión viene el empoderamiento, y no tiene nada que ver solamente con el liderazgo, sino y sobre todo con el logro. No hay nada más empoderador que lograr resultados. Y por eso, una vez que la autenticidad y la conexión están presentes, el empoderamiento, la capacidad de lograr resultados aparece de manera natural. Nos sentimos más seguros para expresarnos, decir lo que necesitamos y aquí viene lo importante: co-crear soluciones que beneficien a todos. Empoderamiento quiere decir principalmente lograr. Entonces ahora vamos a empezar a desmenuzar uno por uno estas tres prácticas. Empecemos por la autenticidad.
Empecemos por lo negativo. ¿Qué no es autenticidad? Autenticidad no es la impulsividad. No significa decir o hacer lo primero que pasa por tu mente sin reflexión. ¿Sí? Sinceridad sin empatía es muy cruel. La autenticidad implica expresar lo que es verdadero, pero con conciencia y respeto. Tampoco ser auténtico es ser egocéntrico, no es imponer nuestras opiniones o deseos, sino involucrar también la empatía, la conexión y el respeto por las necesidades del otro. Es una transparencia total, pues no todo debe ser compartido abiertamente. La autenticidad se basa en ser genuino, pero también, y esto es un aspecto muy importante que a veces olvidamos, en discernir cuándo y cómo es apropiado revelar nuestras emociones o pensamientos. Este sentido de ubicación es fundamental para la transparencia. Tampoco es autenticidad ser inflexible o exagerar la ruta hacia la perfección, porque no tiene que ver con ser impecable o ser ideal. La autenticidad implica ser fiel a uno mismo, con nuestras fortalezas y vulnerabilidades, con nuestras luces y con nuestras sombras, aceptándonos con toda nuestra completa humanidad. Por esa razón, la autenticidad puede leerse, verse y sentirse como la capacidad de expresar lo que verdaderamente sentimos, paréntesis grande, y necesitamos sin temor a ser juzgados y rechazados. Pues esto es sobre todo una alineación entre nuestra necesidad, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y acciones. Entonces la autenticidad está conformada, armada de tres grandes componentes. La compasión, que es la capacidad de acercarme al otro con el deseo de ayudar. La compasión no es solamente sentir ganas de estar con el otro, sino involucra la acción de ayuda y de cuidado. El coraje, que no es la valentía solamente, sino la capacidad de actuar desde el corazón. Coraje viene de cuore, que quiere decir corazón. Y la presencia, que es esto de estar comprometido con la experiencia. Entonces, cuando compasión, coraje y presencia se combinan, generan otros tres elementos fundamentales. Compasión y coraje generan valentía. Cuando eres capaz de involucrarte con el otro, con el deseo de ayudar y lo haces desde el corazón, aparece la valentía. Cuando el coraje y la presencia se combinan, que quiere decir la capacidad de actuar desde el corazón y mantenerme comprometido con el presente, aparece la determinación. Y cuando se combina la compasión con la presencia, es decir, acercarme con cuidado y una intención de ayuda y mantenerme en contacto con la experiencia, aparece mi capacidad de aceptar las cosas. Y esas tres, valentía, determinación y aceptación, generan autenticidad. Entonces, como ves, la autenticidad no es solamente una palabra, es una combinación de decisiones, una decisión de ser compasivo, compasión, de actuar con coraje desde el corazón y mantenerme totalmente involucrado en la experiencia. Y la clave de todo esto, en términos de comunicación, es comunicarme basado en nuestras necesidades. Este es un tema muy relevante porque normalmente estamos comunicando basados en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos y solemos olvidar que debajo de todo eso está la necesidad humana. La comunicación no violenta, que es una inspiración para este video y para en general el componente de comunicación trascendente que está orientado a las relaciones, porque realmente es un sistema muy robusto y sobre todo muy humano. Y como te conté, comunicación trascendente lo que hace es integrar lo mejor de todos los sistemas de comunicación existentes. Y en la comunicación no violenta, la necesidad es el eje de la práctica. Y la necesidad designa tanto a lo que es indispensable
de nuestra vida como lo que le da seguridad y éxito. Esto es bien importante y te aconsejo que te lo apuntes porque te va a ahorrar muchos problemas. Cuando aprendemos a expresar lo que necesitamos y a escuchar lo que necesita la gente, el conflicto es imposible porque todas las necesidades son válidas y no implica a una persona ni a una acción concreta. Las necesidades nos llevan a la comprensión mutua y también a la ausencia de juicios. Voy a poner simplemente tres conceptos en juego para que notes la gran diferencia. Las necesidades están en la base, porque son los aspectos esenciales de la vida que todos compartimos, y que motivan nuestras acciones. Las necesidades son como el motor de la acción humana. Los seres humanos estamos conectados con la realidad y nuestras acciones a través de nuestras necesidades. Huelga decir que nos han enseñado a no necesitar, siendo esto la base de nuestra relación personal y con el mundo. Por ejemplo, necesito ser escuchado y comprendido. Luego de las necesidades están los pensamientos, que son evaluaciones o juicios que hacemos sobre una situación o sobre nosotros mismos. Por ejemplo, creo que no me están escuchando, creo que nadie se dio cuenta que golpeé el micrófono y se hizo a un lado, o esto no debería estar ocurriendo. Y como expresión de todo esto están nuestros sentimientos. Y son las emociones que experimentamos en respuesta a nuestras necesidades satisfechas o insatisfechas. Se suele decir que los sentimientos son emociones que se juntan con los pensamientos, pero lo importante de todo esto es recordar y visualizar cómo las necesidades están en la base de todo esto. Y hay muchísimas necesidades. Acá he hecho una división de los principales campos del modelo integral, es decir, de las principales esferas en las que ocurre el despliegue humano, como por ejemplo el sanar, el abrirse, el despertar, el crecer y el florecer. Y al lado he puesto las necesidades relacionadas con ese campo. Por ejemplo, para crecer como personas, nuestras necesidades son el crecimiento personal, la autonomía y el desafío. Cuando el crecimiento personal no está satisfecho, aparecen los sentimientos de estancamiento y de frustración. Y cuando esto está satisfecho, aparecen los sentimientos de realización y de entusiasmo. Cuando nuestra necesidad de autonomía está satisfecha, aparece la libertad, el sentimiento de libertad y de empoderamiento, y cuando no está satisfecha, aparecen el sentimiento de opresión o impotencia. Entonces podemos decir que las necesidades satisfechas generan sentimientos de expansión, abiertos, positivos, y las necesidades no satisfechas generan sentimientos de contracción o negativos. Entonces, este es un elemento muy importante, porque poner en base a las necesidades, las mías y las de los otros, esto es el fundamento para manifestar nuestra autenticidad. Es decir, somos auténticos en el momento en que somos capaces de expresar lo que necesitamos y somos capaces de escuchar lo que necesitan los otros. Y nuestros sentimientos y lo de los otros son pistas para darnos cuenta si las necesidades están satisfechas o no. Esto es lo genial del asunto. Si una persona manifiesta sentimientos de contracción o negativos, quiere decir que sus necesidades no están satisfechas. Y por el contrario, si una persona experimenta, muestra, manifiesta sentimientos expansivos o positivos, quiere decir que sus necesidades están satisfechas. Entonces, este es el punto genial de empezar a ver la autenticidad. La autenticidad tiene que ver con tus necesidades. Cuando te expresas en términos de necesidades,
puedes acceder más fácilmente a ser auténtico. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita el otro? No tanto qué está haciendo o pensando el otro, porque, como lo veremos en el tercer punto, realmente vivimos en nuestra mente. ¿Qué te parece empezar ahora a considerar tus propias necesidades y también las necesidades de los otros? ¿Sabes qué ocurre cuando haces eso? Desaparece la necesidad de echarle la culpa a alguien y puedes manifestar lo que verdaderamente necesitas de una forma abierta. Segundo componente era la conexión. ¿Qué es la conexión? Pero primero, ¿qué no es la conexión? Primero, no es dependencia emocional. La conexión auténtica no implica depender de los demás para sentirnos completos, sino implica compartir desde la autonomía. Es muy diferente compartir tiempo desde la dependencia que compartir tiempo desde la autonomía y la interdependencia. La conexión tampoco no es manipulación. Muchas veces confundimos que conectar se basa en influir o controlar a los otros. No, la conexión se basa en el respeto mutuo y la apertura genuina, esta capacidad de aceptar lo que el otro piensa, siente o quiere. Tampoco la conexión es superficialidad, tampoco es conformidad y no es comunicación unidireccional, porque la conexión real no es solo hablar o escuchar positivamente y pasivamente, sino es un intercambio recíproco donde, y esto es muy importante, ambas partes se sienten vistas y escuchadas. La conexión, por eso decimos que es un vínculo seguro, genuino y recíproco. Implica estar presente, comprometido y compartiendo desde la autenticidad, sin depender emocionalmente y sin sacrificar nuestra esencia. Al igual que la autenticidad, la conexión también se forma con tres elementos clave. Los tres elementos fundamentales son la apertura, la vulnerabilidad y la reciprocidad. ¿Qué significa apertura? Esa capacidad de darme cuenta y dejarme impactar por lo que está ocurriendo. Esta capacidad de poner en alto mis pensamientos y mis juicios para abrirme a experimentar la realidad tal y como es. ¿Qué es la vulnerabilidad? Precisamente se trata de esta capacidad de dejarme impactar por lo que está ocurriendo. Y la reciprocidad trata de esta relación, esta interconexión entre el dar y el tomar. Toda acción de dar implica una acción de tomar. Todo es recíproco, mutuo. Cuando aparecen estos tres elementos de la conexión, surgen inmediatamente otros tres. La apertura y la vulnerabilidad generan transparencia. Si yo soy abierto y vulnerable, puedo mostrarme transparente. Cuando se combinan la vulnerabilidad y la reciprocidad, es decir, reconozco lo que soy y recíprocamente me vinculo con el otro, aparece la confianza. Y cuando se combinan la apertura con la reciprocidad, aparece el cuidado mutuo. Entonces, conexión es transparencia, confianza y cuidado. Y parte de la apertura, la vulnerabilidad y la reciprocidad. Pero sobre todo, la conexión es una actitud que involucra mente, cuerpo, emociones y espíritu, y es una decisión cuya intención no es ayudar al otro ni ponerte en sus zapatos, no, no se trata de eso. Es imposible ponerse en los zapatos de alguien, sino se trata de decidir estar presente en conexión con él. Es muy diferente que ponerse en los zapatos del otro. Es decir, es mirar a la vida y a las personas que nos rodean y decir en conexión, aquí estoy metido o comprometido todo mi ser. Estoy aquí metido todo yo. Y por eso es una decisión. Es una decisión de vida y es una decisión de sobre todo
Em, no, esa parte no vamos a poner. Es una decisión de vida. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes decir para propiciar espacios de mayor y más profunda conexión? Por ejemplo, cuando estás hablando con alguien, podrías decir, quiero entender más a fondo lo que estás sintiendo en este momento. Te escucho, cuéntame. Puedes decir, me importa mucho lo que estás compartiendo. ¿Puedes contarme más sobre eso? En- Obviamente es mucho más potente que un, ajá, cuéntame un poquito más. Puedes decir, me siento más cerca de ti cuando puedo escuchar lo que realmente importa. ¿Cuántas relaciones habrían sido salvadas de las separaciones basadas en el egocentrismo si hubiéramos sido capaces de mencionar esta palabra? Me gustaría saber cómo te puedo apoyar mejor en lo que estás viviendo. No el consejo, sino la pregunta. Agradezco tu apertura. ¿Qué es lo más importante para ti en esta situación? ¿Cómo te sientes al compartir conmigo? La conexión aparece de un deseo genuino de preguntar para saber desde dónde acompañar y conectar con él. Aparece entonces ahí el tercer componente. Estamos haciendo un vuelo de pájaro por estos tres porque en el programa de comunicación trascendente entramos en herramientas más concretas para cada uno de ellos. El empoderamiento es algo fundamental. Y no es empoderamiento, no es control sobre los demás. No significa ejercer poder o dominación, sino de fortalecer la capacidad propia. El empoderamiento viene de la autoestima. No es individualismo, no es victimización, no es arrogancia o superioridad y tampoco es evitar la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es el empoderamiento? El empoderamiento, estás empoderado cuando tienes la capacidad de reconocer y utilizar tus recursos internos para actuar con autonomía y confianza. Tomar conciencia de las decisiones y lograr metas dignas y de valor. Este es un elemento clave y diferencial del empoderamiento. Se trata de lograr metas dignas y de valor. El empoderamiento, al igual que la conexión y, perdón, uno, dos, tres. El empoderamiento, al igual que la autenticidad y la conexión, tienen tres componentes fundamentales: la flexibilidad, el propósito y la efectividad. Y cuando estas tres cosas se combinan, aparece la resiliencia, la aceptación y el logro. Empoderamiento entonces es la capacidad de sobreponerme al agente adverso, la aceptación, que es mi grado de apertura a tomar lo que en este momento está ocurriendo, y el logro, que es mi capacidad de conseguir metas dignas y de valor. Eso es empoderamiento y se consigue a través de la flexibilidad, el propósito y la efectividad. Otro elemento central es que para poder entender lo que significa el poder personal, podemos imaginarnos que el poder personal aparece cuando ciertas... No, de nuevo. Podemos imaginarnos... No, de nuevo. Está aquí. El empoderamiento, flexibilidad, propósito y efectividad. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. Otro elemento que nos puede ayudar a entender el empoderamiento es que el empoderamiento aparece cuando llenamos las vasijas del poder personal con experiencias expansivas. Imagínate que nuestro poder personal tiene 6 pilares y esos 6 pilares son vasijas y en cada vasija se pueden poner semillas o elementos contractivos que son hacia adentro en términos de represión y expansivos que son hacia afuera en términos de expansión, como lo dice la palabra. Entonces, estas vasijas son llenadas por elementos de contracción y expansión y estas vasijas se llaman la valía, la trascendencia, la confianza, la pasión, la expresión y la conexión.
Cuando estas vasijas, valía, trascendencia, confianza, pasión, expresión y conexión, están llenas de experiencias expansivas, nuestro poder personal crece. Y estas vasijas se nutren, por ejemplo, la valía se nutre de identidad y significado. La confianza se nutre de responsabilidad y de seguridad. La pasión se nutre de gozo y de inspiración. La expresión de exploración y gratitud y la conexión de cuidado y de comunión. Entonces, aparte de la definición de empoderamiento, esta idea de que el poder personal son vasijas que podemos llenar con elementos contractivos o expansivos es fundamental para entender la tercera práctica de la comunicación trascendente, que es el empoderamiento. El empoderamiento existe entre esta tensión, entre la valentía, que es aceptar que soy vulnerable, y la vulnerabilidad, que es incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Es ahí donde aparece la, la, es ahí donde aparece el empoderamiento. Y el empoderamiento, como te lo decía al inicio, tiene como fundamento la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es el modo en el que nos sentimos respecto de nosotras mismas, de nosotros mismos. Y refleja la opinión que cada uno tiene de su habilidad para lograr estar bien. La autoestima no es saberte o creerte bonito, ¿sí? Sino es el modo en el que nos sentimos respecto de nosotros mismos, porque la clave de la autoestima es vivir conscientemente y vivir auténticamente. Y seguramente acá ya estás empezando a conectar estos tres componentes, estas tres prácticas de la comunicación trascendente: autenticidad, conexión y empoderamiento. ¿Qué es vivir conscientemente? ¿Qué es vivir auténticamente? Es darte cuenta, es una elección, es un vivir de modo responsable, es aprender a aceptarte, liberarte de la culpa, y tiene que ver con apoyar a los otros. La clave de una vida consciente y auténtica está dada por estos 6 elementos que terminan siempre en el servicio a los demás. ¿Qué puedes hacer entonces para estar empoderado? Punto uno: establecer metas claras y alcanzables. Sueño no es lo mismo que alucinación. Define objetivos pequeños y grandes que sean significativos para ti. Divídelos en pasos accionables para generar una sensación de progreso y logro. Haz este ejercicio en este mismo instante. Escribe 6 objetivos que quieres lograr de aquí a fin de año o de aquí al año que viene. 6, solo 6, escríbelos. Y luego levanta el bolígrafo y baja el bolígrafo y apunta uno de ellos. Y vas a encontrar que ese que apuntaste es para ti el más importante. Ponle acciones a ese objetivo y verás cómo este establecimiento de metas claras y alcanzables te lleva a lograrlas. Reconoce tus éxitos y celebra tus logros. Desarrolla habilidades nuevas. Cuida tu cuerpo, tu físico y tu emoción. Asume la responsabilidad de tus decisiones. No hay nada más empoderador de saber que y ser consciente de tus elecciones. Las consecuencias de lo que haces es lo que tienes que aceptar, y eso es estar empoderado. Rodéate de personas que te apoyen, y el elemento, el último elemento y no por ello menos importante: actúa alineado con tus propios valores. ¿Cómo se puede ver todo esto junto? Estos 3 elementos, ¿cómo los puedes ver juntos? Este es la condecoración de mi abuelo, benemérito de una guerra. A mí me encantó verla en la casa. El primer punto fue que el reconocimiento de que había dejado de pelear. Y yo creo que lo que puedes hacer en este instante es convertirte en un excombatiente, en un excombatiente de las relaciones, y decidir que quieres tener una relación trascendente, convertirte en excombatiente de la comunicación violenta y convertirte en un portador, no, de nuevo desde acá, desde el inicio.
¿Y cómo se puede ver todo esto junto? Pues te tengo que mostrar algo que para mí es una señal muy relevante. Este es la condecoración que le dieron a mi abuelo por ser benemérito de la guerra del Chaco en Bolivia. Él había dejado de ser era un excombatiente, había dejado de ser combatiente. Y yo creo que esto es lo primero que puedes hacer para ver la autenticidad, la conexión y el empoderamiento todo junto. Eso es lo primero que puedes hacer para entender el verdadero poder de la comunicación trascendente, es reconocer que eres un excombatiente. Ya no estás combatiendo en las relaciones, ya no estás peleando en las relaciones, sino estás construyendo un vínculo para llegar más profundo en ti mismo y también en acompañar a los demás a hacer lo mismo. Entonces el primer paso es tomar la decisión de dejar la práctica de la violencia para tomar la práctica de la paz. Ese es un primer elemento. Como lo decía Marshall Rosenberg en su libro, puedes escoger, no importa lo que te pase, responder desde la paz o desde la violencia. Esto es lo primero que puedes hacer para ver estos tres elementos juntos, tomar la decisión ahora. Y el otro punto también tiene que ver con la comunicación no violenta y es empezar a notar que hay una manera, una estructura de comunicación y de relación que puede dar resultados inmediatos y óptimos. Antes de responder, pasa por estos filtros. Paso uno, relaja tu patrón reactivo. No tienes que reaccionar todo el tiempo. Nota. Ahora, segundo paso, notar y expresar lo que está pasando y que afecta a nuestro bienestar. Una vez que notas lo que te está afectando, empatiza contigo y di lo que estás sintiendo. Cuarto paso, conecta ese sentimiento con la necesidad que tienes. Manifiesta lo que necesitas del otro, verifica el impacto de la petición y permite la emergencia del futuro con mayor posibilidad. Esta es una secuencia que aprendemos a utilizar en los seminarios en vivo y sincrónicos del programa de comunicación trascendente. Y lo voy a poner en un ejemplo. Una vez Valeria, mi hija, me dijo, papá, tú eres muy terco y realmente me alegro que no vivas conmigo. Yo lo primero que tuve que hacer fue el paso uno, relajar el patrón reactivo. Luego noté y expresé lo que está pasando y que afecta mi bienestar y le dije, Valeria, cuando tú me dices que soy muy terco y que te alegras de que yo no vivo conmigo, se lo dije tal cual. Luego empaticé conmigo mismo y dije, yo me siento muy triste pero también muy enojado. Ahora conecto los sentimientos con las necesidades porque yo realmente necesito saberme buen padre para ti. Cuarto paso. Quinto paso, quisiera pedirte que no hablemos en ese tono. ¿Es posible para ti hacer eso? Eso posibilitó un momento de muchísima conexión con mi hija. Entonces, la autenticidad, la conexión y el empoderamiento también se puede ubicar en este ciclo de la comunicación no violenta adaptado para la comunicación trascendente, que es de hecho una de las herramientas centrales de lo que hacemos en el programa y de lo que vamos a ver también en el seminario de comunicación trascendente que estás a punto de presenciar. Ahora entiendes por qué te digo que si realmente deseas incrementar la calidad y la profundidad de tus relaciones, estos tres pilares que acabamos de ver son innegociables. Si es así, realmente ya estás más que listo, más que lista para conocer los siguientes niveles, los siguientes detalles de la comunicación trascendente, que por supuesto voy a enseñarte en unos días en nuestro seminario de introducción. Así que solo te queda estar muy atento, muy atenta de nuestro grupo privado de WhatsApp, porque allí vas a recibir el link de ingreso y cualquier información relevante de último minuto.
También te sugiero agregar el evento a tu calendario para anticiparnos a cualquier posibilidad de olvido y descargar el cuaderno de trabajo que te va a ayudar en el proceso de aprendizaje, pues contiene las preguntas de aterrizaje de cada una de las clases. Dicho esto, te agradezco infinitamente por llegar hasta acá y espero verte pronto en vivo y directo para comenzar juntos este viaje hacia una comunicación capaz de trascender las barreras del lenguaje y transformar el mundo. Chao, nos vemos, ha sido un gusto.